La homeopatía es una ciencia médica que ha sabido establecerse como una realidad en la vida de los hombres, a pesar de todos los mitos, de la maraña de mitos con los que se les ha pretendido rodear. Hoy tengo el honor de contar en un día de estos. El doctor Proceso Sánchez es uno de los homeópatas más distinguidos de México y que ha participado de lo que quizá podríamos llamar la Escuela Homeopática de Oaxaca. ¿Es posible que haya un concepto así, doctor Sánchez? Sí, está muy bien ganado ese concepto, porque en Oaxaca hay mucha tradición homeopática. Nada menos que hubo médicos que se encargaron de difundir esta doctrina, esta ciencia, y ahora hay un grupo de médicos muy bien preparados que difunden la homeopatía, la practican dignamente. Han constituido una asociación de médicos homeópatas de Oaxaca. Hemos establecido también una escuela de posgrado para médicos de la escuela antigua, médicos alópatas, que sienten interés, curiosidad por la medicina homeopática y se acercan con el deseo de aprender. Esta escuela funciona desde 1981 y hemos tenido la satisfacción de formar ya a un considerable número de médicos que se han instruido en homeopatía. Pero además entiendo que es una escuela prestigiada, es decir, que es respetada, reconocida, la homeopatía de Oaxaca, y por lo tanto el que aquí haya, pues voy a utilizar un término muy inadecuado, prendido la homeopatía, se debe a circunstancias fortuitas de la participación de algunas personas en esa formación, o hay alguna razón cultural que en Oaxaca haya hecho propicia a la homeopatía. Pues la razón es que los médicos que se han acercado a estudiarla son médicos con bastante ética profesional, que verdaderamente buscan la forma de ayudar mejor a sus enfermos, en la forma más noble, más conveniente y sobre todo más eficiente. La homeopatía tiene una característica muy interesante, es que dentro de ella la concepción del ser humano es integral, es decir, no se considera solo su organismo propiamente dicho, sino se considera también su ánimo, es decir, su espíritu, las manifestaciones ineludibles del espíritu que también se modifican cuando el individuo está enfermo. Nosotros sabemos que lo primero que se altera es precisamente nuestro dinamismo cuando estamos enfermos, ¿verdad? Si me siento mal, soy otro realmente, ¿no? Se restan mis entusiasmos, se restan mis facultades, ya no tengo el mismo espíritu de lucha, no tengo la misma disposición de ver a mis amigos ni a mis familiares. Es decir, me vuelvo una gente totalmente distinta cuando estoy enfermo. Quiere decir que lo que se trastorna primero que nada son las energías, ¿verdad? Las energías que nos hacen manifestarnos, que nos hacen vivir. Entonces, el medicamento, el verdadero remedio, el medicamento que obre como remedio, la medicina que obre como tal, debe influir no solamente las funciones orgánicas propiamente dichas, sino también debe estimular o influir en las funciones psíquicas. Por eso la homeopatía es una medicina integral. Ahora le voy a decir a usted por qué nació desde el principio la homeopatía así integralmente. El principio fundamental de la homeopatía es el famoso similia similibus curentur, que quiere decir lo semejante se cura con lo semejante. En otras palabras, se traduce por semejante a como lo hace la naturaleza. Es decir, la homeopatía trata de curar en la misma forma que lo hace la naturaleza. Bien, para llegar a una conclusión científica de este postulado, lo primero que sucedió fue que Hahnemann, el fundador de ella, el descubridor de ella, observó que algunos enfermos que tenían un padecimiento crónico y que lo habían llevado por muchos años, como es la cronicidad, se curaban de repente cuando adquirían otra enfermedad, por ejemplo una enfermedad epidémica, ¿verdad? Se venía a agregar al mal que ya tenían crónicamente. Y entonces se observó que muchos enfermos, después de sufrir la nueva enfermedad, quedaban sanos, no solamente de la nueva, sino también de la vieja. Claro que no siempre sucede así, y esa fue la investigación primera que el maestro Hahnemann se dedicó a hacer. ¿Por qué a veces una enfermedad
prácticamente curaba a otra enfermedad. Aunque fuera muy diferente. Ahora vamos a ver, precisamente no, se curan cuando tienen similitud. Es decir, entonces ve que una enfermedad cura a otra siempre y cuando sea semejante, que tenga más o menos las mismas localizaciones. Por ejemplo, doctor. Bueno, por ejemplo, a veces se cura un eczema viejo por medio de una escarlatina. ¿Qué es eczema? Bueno, una erupción de la piel, una afección crónica de la piel que es muy persistente, que tiene generalmente puede ser ronchas o pápulas o úlceras, en fin. A veces supurantes, a veces secas, a veces húmedas. Hay diferentes denominaciones del eczema. Por cierto que la dermatología moderna más bien ya ha definido otras entidades dentro de lo que antes se consideraba el eczema. Bueno, entonces a veces venía un padecimiento también de la piel agudo y después se curaban los dos. Una enfermedad nueva, siendo más fuerte, curaba a la anterior. Entonces dijo el maestro, si las drogas curan, ¿por qué curan? Había que buscar la razón fundamental de por qué un medicamento o una droga era capaz de servir de medicamento, es decir, curativo. Y entonces dijo, vamos a preguntar al organismo, al mismo ser humano, cuál es la relación que existe entre la enfermedad y la droga. Y entonces realizó lo que debía haberse realizado desde el principio en medicina, la experimentación de las drogas en el hombre. No en los animales, como hace la escuela antigua, ¿verdad?, sino en el hombre mismo. Pero se tomó a él como... Él comenzó a experimentar en sí mismo. Es tradicional de que comenzó experimentando la corteza de quina del Perú, que en el tiempo de él, cuando él era médico, había tomado bastante incremento su uso en Europa porque los jesuitas lo habían llevado en forma de polvitos de la corteza de quina, porque habían notado que lo utilizaban los indios del Perú como tónico. Y entonces lo llevaron allá como polvos de los jesuitas, así se conocía. Y se utilizaba. Entonces él dijo, bueno, si sirve para la debilidad, vamos a ver qué cosa produce. Entonces él comenzó a masticar la corteza en bruto, la corteza de la quina, a masticarla todos los días. Y su sorpresa fue, pues no tan mayúscula, pero sí más bien confirmativa de lo que había observado. Al ingerir la corteza de quina, comenzó a sentir primero que nada debilidad y después se fueron presentando síntomas que produce la quina en el hombre sano, entre otras fiebres de tipo intermitente, para lo cual era sumamente recomendable la corteza de quina, de donde se saca la quinina, ¿verdad?, que es el principal elemento con el que se ha combatido el paludismo. Sí. Es decir, que la quina experimentalmente produce fiebres intermitentes, debilidad, tendencia a hemorragias, dolores de cabeza, etc., que es capaz de curar en los enfermos. Esto le llevó a confirmar que una droga es capaz de curar exclusivamente lo que es capaz de producir en el sano. Pero no fue su única experimentación, después experimentó en sí mismo y luego en sus compañeros médicos que interesados en las investigaciones, un grupo de alumnos que ya tenía, experimentó muchos remedios. Hahnemann llegó a experimentar 101 medicamentos. En él y en sus amigos, primero en sus familiares, en los que tenía confianza, experimentaba las drogas y siempre obtuvo la misma respuesta. La droga solamente cura lo que es capaz de producir en el hombre sano. Y eso es, por lo tanto, el principio fundamental de la medicina homeopática. Similia similibus curantur. Lo semejante se cura con lo semejante. Si usted me permite, doctor Sánchez, me gustaría mucho que algunas cosas que nos dijo antes pudiéramos encontrarlas como principio para desarrollarlas frente al público. Porque usted habló de que la medicina homeopática ve al hombre integralmente y que tome en cuenta que se enferma también su ánimo, o su alma, quizás podemos llamarle su alma, sí, o su espíritu, sí, o su psiquis. Bueno. ¿Qué se enferma primero? Pues primero se enferma precisamente su ánimo. Aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación entre alma y espíritu. Como antes en la filosofía tomista, ¿verdad?, Santo Tomás diferenciaba el concepto de alma prácticamente del espíritu. Por esto que le voy a decir, posiblemente algunos teólogos que me oigan me van a censurar, pero la cuestión es esta.
Santo Tomás dijo que lo mismo las piedras que las plantas, que los animales y el hombre tienen su alma, ¿verdad? Y señaló precisamente que había un alma mineral, un alma vegetal, un alma animal y un alma humana. El alma humana prácticamente tiene las cualidades de todas las demás, ¿verdad? La piedra tiene su alma, o como el acero decimos tiene el alma, ¿verdad? Un cuchillo decimos que tiene buena alma porque tiene muy buena contextura. Es decir, la cualidad fundamental del mineral, del alma mineral, sería la cohesión, ¿verdad? El mantenerlo unido en todas sus partículas. El alma vegetal pues ya lo hace crecer, lo hace vivir, absorber las sustancias nutritivas, etcétera, y desarrollarse. El alma animal ya le permite desplazarse, ¿verdad? Y hacer razonamientos. Y el alma humana pues ya le da sentimientos, una capacidad mayor de razonamiento y comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, una alma ya más compleja. Pero si nosotros desde el punto de vista analítico decimos qué cosa es el alma, pues digamos es la energía. Las energías en diferentes grados que tenemos todos los seres. Los inanimados pues tienen una clase de energías que los producen aparentemente estáticos, aunque ya sabemos que no están estáticos, ¿verdad? Porque los electrones están continuamente en movimiento, las partículas atómicas, por lo tanto son movimientos pero que dan cohesión. En cambio el alma del humano pues nos da muchísimas sensaciones. Y sobre todo, desde el punto de vista médico y homeopático especialmente, el alma humana es lo que llamamos en medicina, para no meternos en honduras filosóficas, le llamamos la fuerza vital. Es decir, porque es un conjunto de dinamismos y porque caracterizan la vida. Pero digamos ya analíticamente, esta fuerza vital es la que pone en comunicación perfecta el yo más profundo, o sea, nuestro verdadero espíritu, que es, como su nombre dice, un espíritu, que es la fuerza vital, que es el dinamismo vital, que es el conjunto de energías que influyen sobre lo material y lo hacen expresarse, le sirven al espíritu para manifestarse, porque esa es la única función del hombre, ¿verdad? Y del ser humano, manifestarse, ¿verdad?